Ahí estamos grabando entonces. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a esta cuarta y última sesión de este coloquio sobre el sufrimiento humano y el problema del mal. Gracias a todos por habernos acompañado en estas 4 sesiones. Hoy ya terminamos y terminamos con un expositor que está presente hoy desde Italia, así que de verdad que es todo un placer tenerte hoy con nosotros, Tommaso. Te presento y arrancamos ya con esta cuarta sesión. Tommaso Bertolazzi es licenciado en Filosofía y Ética de las Relaciones por la Universidad de Perugia, Italia. Es casi doctor en Filosofía por la Universidad de El Salvador, el área de San Miguel. Ha sido docente de Antropología Filosófica y Ética Filosófica en la Universidad Católica Argentina y es docente de Metafísica en la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigador huésped en el Instituto Universitario Sofía de Italia y sus intereses de investigación se concentran en la antropología filosófica y en la filosofía de la religión. En particular, estudia la fenomenología alemana de Edmund Husserl, autor al cual ha dedicado sus estudios de doctorado. Tommaso, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Cielo, gracias, Federico, y gracias a todas y todos ustedes, y buenas tardes. La verdad que es una alegría volver a Argentina, aunque de forma virtual en esta ocasión, y volver a Santa Fe. Viví en Rosario los últimos años, en los cuales estuve en Argentina dando clases justamente ahí en el campus de la UCA, que sigo dando clase ahí cada tanto. Y así que, bueno, realmente un placer, y también poder participar de un simposio interdisciplinario, y, y poder compartir sobre un tema tan importante hoy, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo también por mantener la cámara prendida, porque esto ayuda muchísimo a quien habla a entender si está aburriendo a la gente, o en realidad si la gente está interesada. Así que el que pueda, realmente agradecido. Aumenta la empatía en realidad, que es uno de los temas que estudié, y así que bueno, gracias. Entonces, el título del aporte que les voy a ofrecer es este: el amor entre cuidado y entrega de sí, a partir de la propuesta de Edmund Husserl, que es el autor al cual he dedicado los últimos años de estudio. Entonces, la gran novedad, una de las grandes novedades del siglo XX es el psicanálisis de Freud. Freud, digamos, en pocas palabras, lee al dolor y al sufrimiento como un mensaje que hay que descifrar. Es decir, que el dolor es un discurso que tiene que ser interpretado. El síntoma, entonces, ya no es un mal funcionamiento del cuerpo biológico, sino que es un texto que hay que aprender a leer, un mensaje en código de algo que ha sido removido en el inconsciente y que puede ser interpretado. Por eso, la pregunta por el sentido del dolor vale. O sea, ¿cuál es el sentido de mi dolor? Es la pregunta que surge desde el psicanálisis. Sin embargo, ahí viene un pero, porque el psicanálisis tiene también límites. Es decir, hay experiencias de dolor, dolorosas, que exceden al orden del sentido, que no se pueden explicar con la pregunta por el sentido. Pensemos a lo que nos está pasando en este tiempo en todo el mundo. O sea, no hay una remoción de algo en el inconsciente en la pandemia, en una terapia intensiva. Es un evento que nos acontece desde otro lado, o en un terremoto, o en una catástrofe natural. No podemos, la pregunta por el sentido se queda corta. No podemos no preguntarnos quizás por qué, pero la respuesta no es ya inteligible.
O sea, es un dolor ininteligible, que no se puede explicar con la razón. En los años 20 del siglo pasado, que por muchos aspectos se parecen un poco con los años 20 de este siglo, por lo menos en Europa, Edmund Husserl se pregunta por el alcance de la ética justamente frente a estas situaciones de dolor que no se pueden explicar. Estamos entre las dos guerras. En la primera guerra Husserl pierde a un hijo al frente, y crisis económica, en fin, una serie de cuestiones. Se pregunta qué sentido tiene la opción ética frente a estas situaciones de dolor que él llama irracionales. Cuando leí por primera vez esta irracionalidad, no me pareció, digamos así, muy poético, como forma de explicar el dolor, la irracionalidad. Y sin embargo fue Freud quien me sugirió la manera de entenderlo, porque efectivamente hay dolores que son irracionales porque no son explicables con la razón. O sea, hay algo de irracionalidad en este sentido, es el dolor irracional, que excede el sentido. Entonces, dice Husserl, frente a estas situaciones límites en el cual el ser humano se encuentra, hay la posibilidad y también un llamado a tomar una decisión ética, o a no tomarla, pero es importante tomar una decisión, o no. Está la pregunta. Es una interpelación fuerte de la situación límite misma, ¿no? Situaciones límites en lo cual parece que la existencia, como nos explica Jaspers, hace naufragio. Pues la pregunta que yo me hice al poner algunas palabras para esta ponencia es la siguiente. ¿Por qué frente a experiencias trágicas que la humanidad a veces se encuentra a vivir, hay a veces progresos de la humanidad, hay progresos espirituales? Espiritual entendido en el sentido más amplio del espíritu humano, es decir, no solamente en un sentido religioso, sino también cultural, con todo lo que tiene que ver con la libertad. Y la tesis que les quiero proponer, o mejor, la hipótesis que hay que corroborar, es que en las situaciones como las que estamos viviendo, hay hombres y mujeres que toman decisiones éticas decisivas para generar a una humanidad renovada, a una humanidad más humana. Esto motiva y renueva a toda la humanidad. Entonces, lo que voy a proponer es una hermenéutica en particular de un texto de Husserl que se llama Valor de la vida, valor del mundo, que es de 1923, y que se encuentra en esta colección de Husserliana 43 que se llama Problemas liminares de la fenomenología, en alemán, Grenzprobleme. Y voy a desarrollar este aporte en 3 puntos. Punto número 1, algunas notas sobre la vida ética. Punto número 2, una pregunta. Frente al dolor, al mal, ¿cómo actuar? Nota número 3, punto número 3, que es un poco el fundamento, el amor como entrega de sí y cuidado del otro, que también da el título a este aporte. Entonces, punto número 1, después de esta introducción, algunas notas sobre la vida ética. Bueno, la fenomenología, que es esta ciencia de la cual es fundador Husserl, que abre un poco a toda la filosofía continental, así llamada continental, del siglo pasado, y también sigue siendo hoy muy fecunda, quiere ser una ciencia de la experiencia. Es decir, quiere ir al corazón de los fenómenos, de las cosas, sin prejuicio, sin ideologías. También hoy, ¿cómo decir?, vuelve la urgencia y también la importancia de escuchar a la realidad, así como la realidad se nos presenta y se nos da sin ideologías, o tratando de dejar de lado toda ideología. En época de posverdad y de opiniones, de verdades alternativas,
Entonces, escuchar a la realidad que nos habla es urgente también. Entonces, la actitud de la fenomenología es ponerse a la escucha. Un poco para reaccionar también frente a una tradición que iba atravesando la filosofía, una mala metafísica que leía la realidad a partir de teorías ya confeccionadas. Entonces era la realidad que tenía que entrar en categorías. Y Husserl dice, no, tenemos que ponernos a escuchar la realidad misma, a observar al fenómeno que se nos da y de ahí hacer hablar a las cosas mismas. ¿Cuál es el primer dato de realidad entonces? Bueno, que estamos en un mundo y que en el mundo hay objetos, tantos materiales que podemos manipular, como ideales. Los números, pongamos, como objeto ideal. Si todas estas cosas no existieran, ¿con qué nos quedaríamos? Hagamos un ejercicio mental, digamos, desaparece todo, ¿qué queda? Bueno, quedamos nosotros. Quedo yo, con mi cuerpo, y con mi psiquis también, y con mi espíritu, o sea, con todas las decisiones de la libertad y de la voluntad que yo puedo poner en marcha. Estas pequeñas observaciones que parecen también casi obvias, descontadas, abrieron un mundo para la filosofía contemporánea, porque imagínense toda la filosofía de la reflexión sobre el cuerpo, que se abre en el siglo pasado y que sigue todavía hoy muy presente. Que comulguemos o no con eso, toda la perspectiva de género, en el fondo es una reflexión sobre la relación entre el cuerpo y la identidad, entonces con toda una reflexión fuerte sobre la identidad y sobre la corporeidad, que se inaugura ahí, en ese momento. Pero eso lo dejamos de lado, digamos, es para otro tema y otros horizontes quizás, no es para ahora. Y el ser humano en el mundo también actúa. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Qué es lo que motiva la acción? Husserl dice esto, que será retomado después en el Ser el Tiempo de Heidegger y será desarrollado más adelante. O sea que, en realidad, cada acto es motivado por algo que está adelante, por el futuro, sobre predelineaciones del pasado. Doy un ejemplo de esto. Cuando Federico y Cielo me invitaron para dar esta ponencia, para dar mi aporte, fue mi proyección de mí en el futuro que determinó en aquel entonces mi presente. Porque entonces yo empecé a escribir en mi presente algunas notas, a investigar algunas cosas, a leer algunos textos, para llegar a este yo futuro que yo proyectaba. Naturalmente sobre una base de materiales, una base hilética se dice en la fenomenología de Husserl, que me hizo como me ofreció los fundamentos para poder preparar esta charla. Pero digamos, es el futuro que influye y determina mi presente. Entonces, si el futuro es tan importante, lo dejo acá, se podría hablar de eso, solamente de eso, en toda la charla. Este es para la próxima charla de Cielo. Digamos, entonces, si el futuro es tan importante, orientar la vida práctica hacia un fin general que abarque y tome a todos los fines particulares, se comprende que es sumamente importante para orientar hacia un sentido la vida. Pero hacia qué fin hay que orientar las acciones y los fines particulares? ¿Cómo hacerlo? Husserl dice, modificando un poco el imperativo categórico de Kant, dice querer lo mejor posible y cumplirlo. Lo mejor posible para mí en esta situación y cumplirlo con las fuerzas, los talentos, la situación en la cual me encuentro y que me es ofrecida. Entonces, querer lo mejor posible y cumplirlo. Pero bueno, ¿cómo se hace para saber lo que es lo mejor para uno en su situación? Husserl dice hay que hacer una evaluación, una inspectio sui, dice usando una palabra latina que retoma quizás de la tradición escolástica. Entonces, es necesario hacer una evaluación de la vida en su totalidad, una reflexión
de mi historia, de los talentos naturales o adquiridos que tengo, de mis aspiraciones, de mis metas y valores axiológicos. Y ahí, de toda esta historia, diríamos con palabras de la hermenéutica de Ricoeur, de mi identidad narrativa, de la narración del yo que soy, del sí mismo que soy, descubrir también a través de eso cuáles son mis metas y mis valores. También hay valores que me son ofrecidos y que me llaman con una fuerza y con un impulso erótico al cual no puedo no decir que sí. Tengo que decir que sí de alguna manera porque me fascina. Esto, si quieren, podemos profundizarlo después si queda tiempo para preguntas eventualmente. Entonces, una razón que es no solamente teorética, sino también práctica. Y si yo cumplo y pongo en marcha, evidentemente no basta con hacer una reflexión, hace falta poner en marcha mis fines particulares en la dirección de un fin general, constantemente elegido y evaluado y resignificado, entonces yo soy coherente conmigo mismo. Y en esta coherencia conmigo mismo, soy conforme también conmigo mismo. Y de alguna manera, para traducir un término alemán, estoy en paz conmigo mismo, estoy satisfecho de mí. La palabra que usa Husserl para los dos o tres que hablan alemán es Selbstzufriedenheit. O sea, es como, sí, una conformidad consigo mismo. Que solamente después de haber hecho todo lo mejor posible para mí, podré justamente estar conforme conmigo mismo. Es necesaria coherencia, entonces, y una lucha, porque es un esfuerzo también la conformidad consigo mismo y con los propios fines. Esto como para dar un poco el marco ético dentro del cual nos movemos. Punto número 3. Entonces, introducción, encuadre ético, irracionalidad del mundo y acción ética. ¿Qué hacer frente a la irracionalidad? La conformidad consigo mismo, en efecto, no es suficiente para vivir una vida feliz, no es garantía de una vida feliz. Pues la irracionalidad, el dolor, el sufrimiento, siempre puede llegar en un punto de la vida y volver la vida un infierno a veces. ¿Qué hacer entonces frente a la irracionalidad del mundo? Husserl da dos ejemplos, construye también dos ejemplos ad hoc porque le sirven a él. Entonces el primero es una madre que sabe que mañana terminará el mundo mañana, y sin embargo esta madre seguirá dándole de comer, podríamos decir un padre también, dándole de comer a su niño, lo seguirá vistiendo, le seguirá cuidando, por más que sepa que mañana terminará el mundo. Segundo ejemplo, un barco que se hunde, que se está hundiendo, no hay esperanza, y sin embargo habrá en este barco alguna acción, algún acto gratuito de amor hacia el prójimo. Podríamos decir, en esta situación, hay en muchas residencias de adultos mayores, en terapias intensivas, en unidades de los hospitales o en muchas familias, acciones de gratuidad, por más que sepamos que la vida de las personas quizás está en las últimas horas. Y sin embargo, uno se queda y hace gestos de gratuidad no pedidos. ¿Qué motiva el acto ético? Se podría contestar en una palabra. También dejo la palabra y salto, porque es todo un tema para Husserl que se podría hacer un curso sobre esto, una tesis de doctorado. Sé que se está abriendo el doctorado también en la Católica de Santa Fe, así que para todos los que estén interesados en hacer un doctorado sobre Husserl, la palabra clave es teleología. O sea, una finalidad de un dinamismo interno del desenvolvimiento de un contenido, de algo que va hacia un fin. Hay todo un desarrollo de esto en Husserl, buenísimo, para quien quiera hacer su doctorado en eso. Entonces, para bajarlo un poco a la ética, ¿qué motiva el acto ético? Es que mi obrar es un eslabón de la cadena del obrar de muchas generaciones. Entonces, dos puntos, cito,
puedo no rechazar el mundo, puedo hallarme en él y amarlo todavía, porque contiene y hace posible mucho digno de ser amado. O sea, mi acto ético, hoy, aquí, cuidando a este enfermo, cuidando al niño, dándole de comer, por más que termine el mundo mañana, o termine mi vida mañana, es un acto ético que sigue siendo un eslabón de una cadena del obrar de la humanidad. Entonces, pues, puede ser tomado como ejemplo y como acto de bien en el desarrollo de la humanidad. Hemos hablado hasta ahora, he hablado, ustedes me han escuchado con tanta paciencia hasta ahora, de actos éticos, de acciones éticas, pero ¿cómo sé si un ideal es un ideal ético? Podríamos caer en el relativismo, lo que es para mí ético no lo es para ti. Entonces, ¿cuál es el marco de referencia? Husserl dice en distintos textos que se están estudiando en estos últimos años, así que para otro doctorado de la Católica de Santa Fe, otro tema puede ser el amor en el pensamiento de Husserl. Ya fue un poco el spoiler. Entonces, para Husserl, el amor al prójimo está al fundamento de la axiología, o sea, de una ética de los valores. Es el amor al prójimo la medida de la ética. Punto número 3. O 4 si contamos la introducción como punto número 1. El último punto antes de la conclusión. Para Husserl, el amor tengo que ser necesariamente sintético, así que también se puede abrir después un tema sobre esto. Para Husserl, el amor es la experiencia cumbre de la empatía. Se lee muchas veces la empatía en Husserl simplemente como acto gnosiológico, porque se leen las meditaciones cartesianas y efectivamente da para eso. Y se lo critica, uno estudia Levinas y dice Husserl hace solo un planteo gnosiológico. Y bueno, da para eso también criticarlo. Sin embargo, para él la experiencia cumbre de la empática es el amor hacia el otro. ¿Qué quiere decir amar? Amar quiere decir estar entregado al otro, ser entregado al otro, desde adentro. Ser dom, podríamos decir, usando una traducción medio quizás forzada del término alemán, que es hingegeben sein. O sea, es una palabra sola para decir lo que en castellano usamos 4 o 5 palabras. Estar entregado al otro desde adentro, ser entregado al otro desde adentro. Ser uno, afirma Husserl, cita literal, ser uno con el ser del otro. Dice en un texto, ¿qué quiere decir ser uno con el ser del otro? Para él quiere decir esto, alegrarse con sus alegrías, sufrir con sus sufrimientos, hacer propias las aspiraciones del otro, promocionar al otro en su unicidad personal, promocionar al yo más alto del otro. A ver, un poco para tratar de desviscerar un poco esta cosa, aclarar. Lo que me preocupa en el acto de amor hacia Federico, por ejemplo, es que él sea la versión más linda de él. Diríamos así con palabras un poco toscas quizás. Que él corresponda a su yo ideal más alto. Que él se realice en esto y que él realice su ideal ético, que lo hace ser una persona más libre y responsable para consigo mismo y con toda la humanidad y con todos los demás. Entonces esto quiere decir amar a Federico. Ahora, si Federico dice, bueno, yo quisiera matar a alguien, esto no significaría, yo no le voy a entregar un arma para que él lo haga. Esto no sería promocionar y amar a Federico. Esto no sería un acto de amor para Husserl. Entonces no justifica a la maldad. Para Husserl, en el amor, no se trata de vivir uno al lado del otro, ni siquiera uno con el otro. Se trata de vivir uno en el otro.
En alemán hay palabras para decir cada cosa y son todas preposiciones muy interesantes. Pero bueno, dejamos el alemán en Alemania por el momento y se trata de vivir uno en el otro. O sea, el amor implica, eh, implica que no tanto que dos conciencias, se hablaba antes de conciencia, no sé, en la semana pasada también se habló de esto a nivel neurológico, de la ciencia, de la neurociencia. Entonces no se trata de que, o de una ingenuidad, diciendo que en el acto de amor a Federico, yo vivo en él de alguna manera, entonces yo accedo a su conciencia y él a la mía. Entonces de repente sé todo lo que piensa y conozco a toda su vivencia, de cuando nació hasta el momento. Esto no es posible. Las conciencias no colisionan una en la otra. Esto quiere decir que hay una armonía, en cambio, en las voliciones, en el querer. Y hay una sincronía también en las vivencias prácticas, algunas afectivas, algunas también del conocimiento mismo. Husserl trata de buscar una palabra para decir esto, porque claramente decir vivir uno en el otro, ser uno con el ser del otro, hay que forzar el lenguaje y también el entendimiento. Usa entonces un término y dice, el amor es una unión dual, Zweieinigkeit, que mantiene dos palabras, zwei, que es el número dos, y eins, que es el número uno, Einigkeit, como unidad, unión. Entonces es una unión dual. En el amor acontece esto, que somos dos y somos uno, pero es necesaria la diferencia para que haya unidad. O sea, sin diferencia, sin distinción, no hay unidad verdadera. Uno aplasta al otro y lo mata. Hay violencia si no hay diferencia. Este es el asunto. O sea, de alguna manera, pero esto también sería para otro tema, la humanidad del otro, la identidad del otro, la conciencia del otro es algo infinito. La vida del otro es algo infinito. También mi vida para mí es algo infinito. Nunca la puedo agarrar y sujetar del todo de una vez. Esto es muy interesante, la fenomenología. No se puede conocer nunca algo por entero, a menos que no sea un objeto ideal del cual tenemos intuición, como un número. El número 2, bueno, esto sí lo captamos en su totalidad. Pero hasta del vaso de flores o de la computadora que cada uno de nosotros tiene delante, nunca podemos describirla en su totalidad, porque siempre habrá algo que se nos escapa. Entonces, si la entrega de sí es, digamos, lo negativo, si así puedo decir, del amor, la cara negativa de la moneda del amor, el cuidado del otro es su cara positiva, el acto positivo. Pues cuando actúo en el amor hacia el otro, dice Husserl, y lo cito, actúo como servicio a él, no ejecutando su voluntad como servidor, pero tampoco actúo a partir de mi propia necesidad vital interior, sino a partir de la suya. Esta es tomada en la mía como auténtico cuidado. Es decir, que tampoco puedo hacer una proyección de lo que yo desearía que Federico fuera. O sea, realmente si lo amo, tengo que querer que él sea el mismo. Dos ejemplos clásicos son el de los padres para con los niños. O sea, la acción educativa funciona si el padre hace crecer al niño en la libertad, para que el niño sea el que él tiene que ser, no el que el padre quisiera que él fuese. Lo mismo en la relación alumno-docente. O sea, un docente logra llega a su objetivo cuando el alumno piensa críticamente, con su cabeza, hasta critica al docente y lo supera. Cuando el alumno supera al maestro, la acción educativa funcionó, porque tener a muchos loritos en una clase que repiten
las palabras que alguien escribió en algún momento, esto no sirve, no es falta de responsabilidad para con uno mismo también, porque si el estudiante hace su parte y critica y pregunta y piensa libremente, el docente también entiende más, es más docente paradójicamente. Lo mismo pasa en la relación padre-hijo y en todas relaciones. Cuanto más el otro es él mismo, más yo me vuelvo yo mismo. Este es el sentido del cuidado del otro, que es también responsabilidad para con uno, para con el otro, es también autenticidad. El tema de la autenticidad será retomado también por Heidegger después. Entonces, la ética, para concluir un poco, se funda en la axiología, o sea, es una ética de los valores, y la axiología en el valor de los valores, que es el amor, como entrega de sí y cuidado del otro. Conclusión, para nuestros tiempos que estamos viviendo. La pandemia ha puesto en jaque a las relaciones y ha obligado a un replanteamiento de las decisiones éticas frente al sufrimiento de muchos. El exceso de sufrimiento también obliga a la pregunta por el sentido a la cual no tenemos una respuesta definitiva e interpela para una renovación de las elecciones éticas. ¿Quiero realmente lo que siempre quise? Y dentro de la irracionalidad indescifrable del dolor, la pandemia ha impulsado también el avance de la humanidad, porque hay héroes, o sea, mujeres y hombres que todos los días luchan para ser fieles con sus propios valores. Y ellos y ellas son ejemplos y modelos éticos para la humanidad renovada. O sea, si la humanidad no ha fracasado aún, es porque hay personas que creen todavía hoy en la humanidad y que pueden repetir estas palabras que digo con Husserl de 1923. Yo puedo ser plenamente dichoso solo si puede serlo la humanidad como un todo. Y ella puede serlo solo en este sentido. Valor de la vida es la vida en todas las circunstancias, ya como vida ética. Valor de la vida solo lo es rectamente si yo, el que actúa, veo un horizonte abierto de vínculos sociales amorosos y una comunidad de trabajo en el que todo en promedio avanzamos y podemos ayudarnos en el enaltecimiento de la existencia. Eso ya es más y da a la vida un valor más alto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomaso. Muy, muy lindo todo lo que fuiste exponiendo. Bueno, hay algunas cosas que fui anotando, pero quiero primero dar lugar a ver si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer y después en algún momento, en cualquier caso, vuelvo sobre eso. Abrimos la posibilidad de que hagan preguntas si quieren por el chat, si quieren de manera más personal, virtual, como prefieran. También si puedo sugerir algunas devoluciones o algunas cosas que le sugiere, digamos, todo este planteo de lo que ustedes estudian, que están viviendo, no sé. Yo puedo empezar con algo si nadie se anima. Bueno, muchas gracias, Tomaso. Husserl realmente es infinitamente interesante, digamos. Y bueno, yo mientras vos hablabas realmente tomé unas notas y encontré muchas cosas muy interesantes. Tendría muchas preguntas, pero hay una cosa en particular que me interesaría por ahí dialogar con vos, que es el tema, este tema, digamos, de la teleología, y que me parece que tiene que ver también un poco con la temporalidad de la ética. Porque precisamente vos comentaste, bueno, al ser una ética teleológica y al buscar temas de motivaciones, el futuro, digamos, como, digamos, si yo no entendí mal, sería como
la dimensión temporal más importante respecto de la ética, digamos. En esto veo, ahí hay una armonía con Heidegger, digamos. En Heidegger el éxtasis, digamos, de los éxtasis temporales, el futuro es el más importante por el tema del proyecto, del Dasein, ¿no es cierto? Pero, bueno, a mí se me plantea la pregunta, digamos, si mi acción ética, porque vos también comentaste que la acción ética es importante también en el presente, digamos, ¿no es cierto? Si bien está orientada o condicionada o definida o determinada por el futuro, digamos, pero el punto, digamos, de inserción es el presente, pero también, y la motivación, también hablaste de un eslabón, digamos, es decir, como que mi acción ética, también se me ocurre la idea de un tejido, ¿no? Como si fuera un gran tejido y mi acción ética es bueno, no sé mucho el lenguaje de los sastres, pero surcir sería un nudo, podríamos decir, dentro de un gran tejido, ¿no es cierto? Pero, claro, acá se me viene la idea del flujo temporal en Husserl, la idea de tiempo como flujo, ¿no? Y entonces la pregunta sería si el sentido del presente está subordinado solamente a estructuras externas o a dimensiones externas, como ser, digamos, una tradición en el pasado o una motivación, o digamos, una condición futura, digamos, una orientación ideal futura. Entonces, ¿en qué sentido el presente también no queda un poco diluido? Esa sería como un poco como una pregunta un poco crítica. ¿En qué sentido no queda diluida mi acción, digamos? Porque es como que estoy entre dos. Es como que mi acción es un sacrificio, digamos, o está subordinada a una tradición y pienso como si mi acción fuera solamente un avatar, digamos, un eslabón más, un engranaje más dentro de algo que me envuelve, un destino mayor o una cuestión. Pero justamente cuando hablábamos de la singularidad o de lo irracional del sufrimiento en el momento actual, digamos, a veces queda como nublada toda esa cuestión. A ver, me parece que es Tomaso. Sí. ¿Estás? Perdón. Sí. Entonces queda como nublada esa acción del... me pregunto yo hasta qué punto puede quedar subordinada la acción presente, mi acción, en orden a un futuro o por un pasado, si eso alcanza para entender el sentido de la acción ética. O Sí, si sí. eso satisface, digamos, hasta qué punto. Porque están buenos esos ejemplos que vos pusiste, ¿no? El barco se está hundiendo, pero igualmente voy a tomar un curso de acción. Una persona se está muriendo o yo me voy a morir, pero igual voy a hacer algo, digamos. Eso, creo que Levinas hablaría de un tiempo económico, digamos, de un tiempo donde el sentido está relacionado con una cuestión superior, digamos, que lo envuelve y que precisamente desde fuera le otorga el sentido. No sé si se comprende, ¿no? Y entonces un poco porque si no parecería también, a mí se me viene enseguida la película de Leonardo DiCaprio, Titanic, ¿no es cierto? El barco se está hundiendo y ahí uno ve de todo en realidad. Es decir, ve gente que se porta como crápulas
y cretinos, y otros que hacen actos heroicos, digamos. Pero el mundo se viene abajo, todo se está... ¿qué sentido tiene el heroísmo ahí, digamos? En ese presente absoluto donde estoy de cara a la muerte. Sí, muchas gracias. Sí, sí, hay una cuestión muy importante que es la de la temporalidad en Husserl, naturalmente. Es uno de los temas fundamentales de la fenomenología. La temporalidad es lo que constituye a la conciencia, es decir, nuestro modo de ser es un modo de ser temporal. Nuestra identidad también se constituye temporalmente. Y la Perdón, fenomenología de Husserl... porque si puedo definir un poco más la pregunta, porque me parece que no quedó muy definida. Es decir, frente al rostro del otro, el rostro del otro me interpela en el presente. Esto es una pregunta realmente levinasiana, pero el rostro del Sí, otro me interpela en el ahora, digamos. Creo que quedó clara la pregunta, Fede. A Ah, mí por lo perdón. menos no sé Tomás o vos, pero creo que se sí, entendió. sí, sí, sí. Yo creo que sí. O sea, voy a tratar de dar de aportar algo. En fin, son preguntas que piden un poco de estudio, una respuesta bien articulada. Entonces, pero sumamente fecundo también dejarse dar una respuesta no satisfactoria quizás, pero dejarse interpelar por la pregunta, porque la pregunta es más importante que la respuesta en el fondo, porque nos motiva a una búsqueda. La cuestión es que la fenomenología de Husserl es una filosofía de la relación. Entonces, bueno, a mi manera de ver y de entender, también hasta ahora, se puede criticar, en fin. Eh, entonces, la temporalidad también, que constituye nuestro ser humano, no tiene un aspecto determinante, ya sea el futuro o el pasado. Tiene siempre, es un flujo temporal y en el cual el pasado se va relacionando con el presente y el futuro con el presente y el pasado. Entonces hay siempre una relación entre estas tres dimensiones que se hunden una en la otra. Husserl habla de retenciones y protenciones, es decir, hay algo que queda del pasado, hace el ejemplo de la melodía, cuando escuchamos una música. ¿Qué escuchamos en realidad? A una secuencia de sonidos. Pero no decimos, escuché una secuencia de sonidos. Decimos, escuché a tal melodía. Porque hay algo de la melodía que queda y algo que se anticipa en el presente. Entonces hay como dimensiones relacionadas. Eh, entonces no hay una, como en Heidegger, por ejemplo, eh, una superioridad de alguna manera, una prevalencia, una importancia mayor puesta en el futuro. Tampoco en la ética, porque es necesario también conocer y retomar a todo mi pasado y toda mi historia, con todas mis, y a mi presente también, con mis talentos, mis capacidades, mis facultades, lo que sé y no sé hacer, lo que puedo hacer, mi momento presente. Esto por un lado, ¿no? Entonces, la teleología, de hecho, no es una ley de la historia, es una forma, dice Husserl. Es más, es la forma de todas las formas. ¿Qué le permite decir esto? O sea que frente a la teleología, este desarrollo hacia un fin y una perfección que él ve tanto en la historia como en la persona, en el ser humano, que busca que anhela hacia una perfección y tiende a una perfección como forma, esta es la forma, dice, pero después hay libertad. Es decir, que yo puedo no actuar teleológicamente, puedo optar por el mal. ¿Por qué sigo un impulso, un instinto? Por eso la teleología no es una ley. Por eso la humanidad puede fracasar. O sea, cuando escribe, estamos ahí por empezar la Segunda Guerra Mundial, ya lo echaron de la enseñanza,
gran crisis con Heidegger, que el alumno predilecto, que entre paréntesis es el editor de las lecciones sobre el tiempo de Husserl. Entonces se ve ahí que hay también una relación muy fuerte. Y hay una desilusión enorme con Heidegger cuando publica El ser el tiempo y después cuando toma posturas en la academia. Y Husserl lo dejan de lado porque es judío. Entonces, bueno, la teleología podemos ignorarla, porque es forma y no es ley. Y el fenómeno siempre me interpela, diría también la fenomenología francesa de Michel Henry, quizás, que hay una afectación. El fenómeno también que se me presenta me afecta. Husserl habla de pasividad, en términos de pasividad. Pero, digamos así, el rostro del otro, para mantenernos en un lenguaje no husserliano, sino levinasiano, sí interpela, pero no como concepto, sino realmente como presencia histórica del otro, en el cual yo reconozco un valor y a una responsabilidad. No en el sentido levinasiano, que es más bien un concepto, sino el amor hacia un prójimo concreto, que no es un prójimo cualquiera, es que yo realmente la amo a cielo, que yo realmente hice la experiencia de hundirme en el ser de ella y recíprocamente. Esta experiencia de amor me hace decir, es posible amar a toda la humanidad, porque tengo una experiencia de amor, porque amé y fui amado una vez por una persona, y esto me hace traspasarme a mí mismo en una experiencia que es hacia todos. Entonces, cuando el barco se hunde, yo hice la experiencia de amor, la hice tanto que esto se volvió un hábitus, se volvió mi estilo de vida, y entonces puedo amar a cualquiera y siempre. Como Tomaso, intento de respuesta, sí. un poco en relación con esto último que venías diciendo, me despertó nuevo otra vez estas cosas que fui anotando y aprovecho también para preguntarte ahora entonces, porque vos en un momento de tu presentación decías, amar es estar entregado al otro, ¿no? Por un lado. Y por el otro rescatabas el valor de la diferencia, de la distinción de uno respecto de la unidad, ¿no? No hay unidad verdadera sin distinción, sin diferencia real. Y eso me llevaba a una pregunta que siempre me hice y es, en el amor, ¿cuál es el límite entre este estar entregado al otro y no perderse uno mismo en ese vínculo con el otro, ¿no? En lo que el otro es? ¿Cuál es el límite entre el entregarse, el donarse así y el no perderse, no, de alguna manera no identificarse de manera absoluta con el ser del otro, sino seguir manteniendo esa distinción que me hace único, que me hace auténtico, que me hace este ser concreto? Sí, Husserl por lo que yo conozco hasta ahora, digamos, no llega tanto, porque sus escritos sobre el amor no son un libro, un tratado eh, sistemático, son manuscritos, apuntes, entran en otros discursos a veces, entonces no profundiza mucho en esto. Yo entiendo que es posible amar y se pasa el límite cuando uno pierde la responsabilidad para con uno mismo. O sea, es fundamental en la ética de Husserl siempre la autenticidad y la responsabilidad. Entonces, en el momento en el cual yo dejo de ser yo mismo, tampoco puedo amar. No estoy amando, estoy cumpliendo, aparte de un acto de alguna manera de violencia hacia mí mismo, también un acto de falta de autenticidad. Entonces, un acto que se vuelve irracional, por ende no es un acto de amor. O sea, cuando me pierdo y pierdo mi identidad porque me sustituyo mi identidad por la identidad del otro o por lo que yo desearía que ser, porque el otro, como quisiera ser visto por el otro, no sé, en fin. Cuando entro en la patología de alguna manera, ya no estoy amando ni a mí mismo ni al otro, en realidad.
Esto diría. Me parece que Sebastián tiene Sí, tenemos dos preguntas. Ah, Sebastián buenísimo. primero y después Saúl. Sebastián. Bien. Grazie di cuore, Tommaso. Una pregunta y quizás me animo a unir la que te hicieron, la que te hacen por escrito en el chat. Permiso, Saúl, la tomo. La primera, mientras hablaba con respecto al teleológico, se me venía una comparación que hace Benedicto XVI en Spes Salvi, que también habla de todos necesitamos una gran esperanza que abrace las pequeñas esperanzas de cada día, digamos, como un telón, la gran esperanza como un telón de fondo para las esperanzas cotidianas, el gran fin como un telón de fondo para cada fin cotidiano, como decías vos. Entonces mi pregunta apunta a, en la filosofía de Husserl, en la reflexión de Husserl, perdón mi ignorancia, qué dimensión o qué lugar tiene la trascendencia, pensando sobre todo cuando cada acto heroico termina posiblemente en un sentido que es la muerte y la ignorancia de la historia de mi acto heroico. Y uno por ahí la pregunta de Saúl, ¿no? Él dice, ¿cómo mantener una actitud amorosa, heroica, en un ambiente tóxico, según Husserl? La reformulo, ¿cómo mantener la capacidad amorosa del don cuando uno ve que, que generalmente es secreto, vos hablabas, ¿no? Eso que no se ve, cuando muchas veces lo que se ve es la prevalencia del egoísmo en una situación como la pandemia, ¿no? Que voy desde el enfermero que está al lado acompañando la muerte de un enfermo hasta la exigencia de uno de quedarse adentro 10 días, cuarentena, cuando otro, que vacunatorio VIP, que esto, que el otro, que el otro, que el otro. Sí, cuando la experiencia del mal, del desorden, del egoísmo, del no amor, del no cuidado, prevalece tanto, ¿no? Entonces, como esas dos Vamos a ideas. empezar por la segunda, quizás. O sea, Husserl no deja por lo que conozco yo hasta ahora, deja libres, deja márgenes para la reflexión. Habría digamos, con Husserl y más allá que Husserl, pensar la violencia, pensar el egoísmo. Naturalmente, es una posibilidad. O sea, Husserl ve un fracaso de la humanidad posible y muy concreto, porque tuvo la experiencia de la Primera Guerra Mundial y afirma en varias cartas. Y, o sea, fue un auténtico fracaso de la humanidad. No es ingenuo tampoco en el planteo del amor o cree que de alguna manera un Dios nos salvará o que todo va a ir bien. O sea, realmente deja abierta la posibilidad de que las cosas fracasen. Pero hay actos heroicos, algunos mínimos, que, para usar la imagen de Federico de antes, tejen un entramado que mantiene de pie a la humanidad, que no la dejan hundir. A pesar de todo, hay héroes, porque realmente héroes, que mueren quizás trágicamente, pero que atan un nudo y algunos nudos, quizás no muchos, dejan vivir la humanidad, la dejan progresar y ir adelante. Y esto es también lo que en fin, traté de afirmar en la conclusión. Es decir, quizás hay pocos actos heroicos en este tiempo. Es difícil siempre pesar cuántos actos malos y buenos hay egoístas hay en el mundo, pero hay sí algunos actos heroicos que son lo que impulsan la humanidad hacia adelante, lo que la renuevan y que generan nueva humanidad. Entonces, también frente a una situación tóxica o dentro de una situación tóxica, algunos actos heroicos que pueden terminar con la muerte del héroe, sin dudas, pero este acto salva a la humanidad, salva a la humanidad. Es decir, acá se ve un poco el judío Husserl también, que es su trasfondo. El hecho de que
puede ser que Moisés no entre a la tierra prometida, pero sin embargo su acto de llegar hasta ahí es fundamental. Esto como, digamos, dejo aquí. Después hay la posibilidad de pensar una trascendencia desde el pensamiento de Husserl. Algunos dicen que no hay un problema de Dios en el pensamiento de Husserl. Yo, y no solo yo, evidentemente, que yo no tengo una grande autoridad, pero hay algunos más autorizados, en fin, que sí dicen hay un planteo de Dios en el pensamiento de Husserl, porque emerge en varias épocas de su producción intelectual y en varios contextos problemáticos. Y uno de estos contextos es justamente la ética. O sea, el problema de Dios no es tan solo un planteo gnoseológico. Pensamos a un ideal de perfección, entonces llegamos a pensar a Dios. Un poco una especie de planteo aristotélico. O sea, es un Dios de los filósofos en el fondo, un Dios de Descartes, que nos sirve para justificar al mundo. No. O sea, el manifestarse la trascendencia, uno de los lugares de manifestarse la trascendencia para Husserl es justamente el bien. De hecho, dice en un texto fundamental, y lo cito: en todo lo noble y lo bueno que yo realizo en mí mismo, yo soy entonces Dios realizado, voluntad de Dios planificada, mera naturaleza que se ha vuelto Dios, Dios pleno, Dios como entelequía, Dios como energía. O sea, son textos, no es muy poético que digamos, justo. Los franceses, tenía una profesora de alemán, para acordar un poco, por una anécdota, una profesora de filosofía del lenguaje, que estudiaba la filosofía alemana, que decía, claro, cuando lees a los alemanes te presentan un pensamiento riguroso, así con un planteo bien clarito, pero claro, leerlos es como tienes que escarbar, se te rompe un poco la cabeza. En cambio, los franceses te presentan como un ramo de flores, así, y es todo muy lindo, muy lindo. Después, claro, tal vez no son tan rigurosos siempre, pero leerlo es un gusto. El texto que cité, que veo en el chat, es un texto de la Husserliana, que es esta colección de los manuscritos de Husserl. Es un texto que se encuentra en la página 168. Me parece que es el texto 11 de esta colección. Y la traducción es mía, así que no hay traducción de esto en español. Todavía, vamos a ver si en algún momento nos animamos a traducir algunos textos de estos más lindos en español. ¿Esto qué quiere decir? Que para Husserl es posible plantearse la trascendencia de Dios justamente en el acto ético. O sea, si hay un manifestarse, un fenomenalizarse, entre comillas, entre muchas comillas, un ver a la trascendencia en el acto ético. O sea, yo puedo creer en Dios porque creo en el amor. O sea, Dios es creíble porque he hecho la experiencia del amor. Esto es un poco una conclusión quizás que necesitaría todo otro camino, un poquito más amplio. Yo he tratado de hacerlo en algunas charlas después, a través también mediante Cielo y Federico. Yo le puedo también dejar quizás un texto sobre esto, sobre el problema de Dios en Husserl. Ningún problema. Tomaso, me permito ahí agregarte algo. Sí. Justo ahora estoy leyendo un autor francés, Joseph Moin, sobre el Dios que viene al mundo, y vos decías, Dios es creíble porque hace la experiencia del amor, y él hablando un poco de una controversia con la teodicea,
como planteó Federico en su ponencia alguna vez, dice, Dios es creíble porque hace la experiencia del dolor. Y ahí le empieza a dar vuelta, digamos. Amor, dolor, credibilidad, digamos. Bueno, eso nomás Sí, como aporte. no, esto es espectacular porque obliga, digamos, a dar un paso más. O sea, porque el planteo de la trascendencia de Dios es creíble porque se hace la experiencia del amor, digamos, es un planteo filosófico que no implica una encarnación todavía. En cambio, un planteo, porque Dios hace la experiencia del dolor. También hay textos así en los cuales Husserl entra un poco en la problemática, eh, diciendo que en Dios también está la experiencia de la contradicción, pero como momento, no tanto que momento dialéctico, sino como, en fin, como capacidad de conocimiento y demás. Pero es un planteo filosófico de filosofía teológica, podríamos decir. Estaría bueno hacer también, empezar con un planteo de filosofía de la religión o de fenomenología de la religión. Entonces ahí sí, realmente mirando a la experiencia, en este caso de Jesús, de Nazaret, se puede hacer una fenomenología de un Dios creíble porque hace la experiencia del dolor. Justamente estoy leyendo un libro en estos días de Manuel Falque, que es un fenomenólogo francés, el director del Institut Catholique de París, que justamente dice esto. O sea que la experiencia del sufrimiento y de la muerte sin más de Dios, de Jesús, hace al cristianismo una religión creíble. Porque Jesús muere en la finitud de la carne. Pero bueno, esto ya nos vamos para otros lados. Bueno, Ya estaríamos en tiempo, en realidad. ya estamos en tiempo. Sí. Gracias, Tomaso, por las respuestas. Gracias también por las preguntas que habilitan a seguir pensando también. No sé, Fede. Gracias realmente a cada uno, a cada una de ustedes por la escucha, muy atenta, por las preguntas y podemos seguir en contacto. Yo le puedo dejar hasta en el chat mi dirección de correo, así pueden escribirme, podemos mantenernos en contacto y la verdad que gracias. Un placer tenerte, Bueno, Tomaso. gracias, Gracias a vos. Tomaso, por tomarte la molestia. También allá es de noche en Italia, el cambio de horario y bueno. Pero bueno, también gracias a todos. En realidad llegamos al final de estas jornadas, de este coloquio interdisciplinario, internacional, con amigos de diferentes lugares y también federal, aquí en Argentina, de todos los lugares del país. Y bueno, con Cielo estamos muy agradecidos, creo que estamos muy satisfechos también por todo, cómo ha salido. Vamos a estar subiendo todos los videos de todas estas conferencias a YouTube. Yo después voy a hacer llegar, o si no, me pueden escribir también los que necesiten el link. Tenemos un canal del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe, donde vamos subiendo los videos, las grabaciones, digamos, de las diferentes conferencias. Y bien, entonces queremos agradecer, bueno, a todos los que estuvieron presentes a lo largo de estos encuentros, a todos los que han participado, como expositores también sobre todo. Y bueno, estas son palabras finales. Cielo, ¿querés agregar algo? Adhiero a lo que estás diciendo, agradecerles por la presencia, por las preguntas, por este espacio de compartir así relajado, pero al mismo tiempo sobre este tema tan fuerte por ahí, que es el dolor, el sufrimiento humano, que a todos nos llega en algún momento y que lo atravesamos, y que está bueno también ponerlo sobre la mesa y pensarlo
y me gusta cerrar un poco con el tema del amor, porque es como que le da de alguna manera otra luz al tema que planteamos en un inicio, ¿no? Como la otra cara de la moneda, el amor y el sufrimiento. Así que bueno, gracias a todos por participar y seguramente que en el futuro también, en los próximos meses o años, estaremos organizando algún otro coloquio sobre alguno de estos temas también. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tomaso, que dejó su dirección de correo electrónico para los que quieran tomar nota en el chat. Y entonces nos veremos, Dios mediante, en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos. Hasta luego.